paso más tiempo aquí que en mi casa, ¿no? Es decir, por las mañanas suelo venir a trabajar al despacho, habitualmente pues ahí donde preparamos todos los entrenamientos, preparamos los vídeos, todas las cosas que le sacamos a la jugadora. Y luego a la tarde, menos los martes, pues suelo venir también todos los días evidentemente al entrenamiento, ¿no? Con lo cual, pues al final el vivero es una forma, ya forma parte de nuestra rutina, de nuestro día a día y de nuestra casa, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Yo fui abonado del Badajoz durante 18 años, desde el nacer hasta ya con el fútbol. Mi profesión del fútbol me impidió pues seguir los partidos a menudo y eso, y siempre pues venía con mi padre y con mi abuelo también, y era un sitio donde era venir cada 15 días y no solíamos fallar ningún partido, ¿no? Ni lluvia, ni agua, ni viento nos permitía, ¿no? Y esos recuerdos siempre de infancia, evidentemente, de aficionado del Club Deportivo Badajoz. Mi abuelo paterno y mi padre ya nació aquí en Badajoz, porque allí ya no se nacían las casas, ¿no? Evidentemente, pero sí, toda mi familia paterna, digamos, Antúnez, provienen de Olivenza. Mi abuelo era una familia muy amplia, ¿no? Con 14, 15 hermanos y muchos varones, con lo cual el apellido allá Antúnez muy normal. Y pues todos somos ahí parentescos. La verdad, lo que yo las perdí pronto, porque allí prácticamente nada más que iba de muy pequeñito, con 5 o 6 años dejamos de ir habitualmente allí, porque mis abuelos y ya muchos de sus hermanos pues vivían en Badajoz o habían emigrado fuera por el trabajo. Pero sí, evidentemente, que yo presumo de que es mis raíces y mi pueblo también, ¿no? Yo nací en Badajoz, me siento también evidentemente de aquí, ¿no? Pacense, pero esas raíces evidentemente vienen de allí, ¿no? Mi padre siempre ha sido jugador de fútbol, no llegó a ser profesional porque, bueno, hubo un momento que tuvo que decidir que entre el trabajo en aquel momento, que era otras épocas, ¿no? y el fútbol, ¿no? Pero sí, es con el que he ido siempre a ver el fútbol. Él es el que me apuntó de pequeñito, no me quería mover mucho y me apuntó al equipo del barrio porque él no podía llevarme y traerme, y evidentemente como en aquella época vivía en La Paz, pues empecé a jugar en el Puerta Palma y ahí fue toda mi trayectoria de fútbol base la hice ahí. Tengo una suerte y una mala suerte, ¿no? Que es tener el carácter de él, ¿no? Es decir, él siempre ha sido una persona muy autocrítica. Yo no tenía un padre en ese aspecto que me haya sobrevalorado, al revés. Yo creo incluso, y algunas veces incluso en el aspecto futbolístico o de entrenador, incluso ahora también, me infravalora un poco, ¿no? Incluso, ¿no? Pero eso siempre me ha hecho tener un sentido de autocrítica muy alta, ¿no? Es decir, quizás a lo mejor, bueno, el poco o mucho éxito que haya tenido, que yo creo que todavía es poco, me ha hecho ser que soy demasiado autoexigente conmigo mismo, ¿no? Y eso se lo debo hasta cierto punto a él. Es cierto que a lo mejor muchas veces cuando eres niño no lo entiendes, ¿no? Pero ahora de mayor, pues quizás sí que me ha servido, ¿no? Es decir, para tener un sentido de autocrítica grande, ¿no? En ese aspecto. Mi primer recuerdo siempre, evidentemente, es cuando empiezas a jugar, ¿no? Cuando empiezas a jugar por tu cuenta, ¿no? Yo en este caso empecé a jugar siempre en la casa de mi tía, ¿no? Que tenía un patio muy antiguo, y ahí empezamos a darle unas patadillas al balón. Y antes no había categorías prebenjamines, y yo estuve 4 años jugando en la pista verde con los benjamines del Puerta Palma, ¿no? Allí donde empecé con 5 años y medio más o menos, pero jugaba contra niños de 9, entonces jugábamos sin fichas antiguamente, no se suele decir de gato, ¿no? Los primeros años, porque hasta la categoría benjamín, que era con 7 años entonces, no nos podían hacer fichas. Empecé muy pronto a entrenar, con 14 años, y me tiraba más al final. Yo creo que tenía más vocación de entrenador que de futbolista. Era un futbolista técnico, un poquito que me gustaba el balón, y que mis entrenadores dicen que era bueno en ese aspecto, pero era muy vago y no tenía, ¿no? Para las cualidades del fútbol que requería jugar más arriba, ¿no? Yo era capitán del cadete A del Puerta Palma, ¿no? Y en aquella época hubo un conflicto militar, que había muchos entrenadores militares en el Puerta Palma, que creo que algo de la guerra de Kosovo, alguna historia aquella, que fueron los primeros militares extremeños que fueron destinados fuera y tal. Y en la pista daba la casualidad que la profesión de 4 o 5 entrenadores era ser militar, ¿no? Y se iban fuera y tal. Entonces José Luis Valdizán, que era entonces el coordinador de pista, pues nos cogió a los 3 o 4 jugadores así, no sé si más responsables, que nos vio más vinculados también al Puerta Palma, ¿no? Que así de mi casa. Y empecé, pero la verdad que con el primer año como por compromiso y con ganas, pero con ganas de no seguir ese camino todavía, ¿no? Sin embargo, bueno, se dio bien, tuve la suerte del primer año ya ganar, y no sé si fue eso lo que me hizo a lo mejor replantearme el futuro.
y en el momento que eso pasó, ese primer año malo, digamos, de que no te gustaba tanto entrenar y sí jugar todavía, yo creo que a partir de 15, 16 años yo tuve claro que quería ser entrenador y que quería intentar llegar a ser entrenador profesional algún día. También de casualidad, es decir, la culpa en este caso, entre comillas, no, esa culpa no, y bendita culpa la tiene la federación, precisamente, la Federación Extremeña. Yo estaba llevando los infantiles del Flechas Negras en aquel momento y surge la posibilidad de que hubo un problema con algún entrenador, no recuerdo, en esa época estaba Gabino Esteban, buen amigo mío en la federación, Sancho Bejarano era el que llevaba todo el tema de eso, y había un problema con chicas ese año, un campeonato que estábamos en Bormujo, precisamente fue en Sevilla, y bueno, pues Gaby me dijo que si le podía echar una mano y tal, y fuimos tanto yo como me recuerdo que Oti, actual seleccionadora, pues fuimos a echarle una mano. Ella era jugadora, tenía mucha experiencia de jugadora, y yo ya tenía experiencia en esa categoría de fútbol 7, porque había estado en fútbol 7 en Alevines de la del Flechas Negras y tal, y ahí empieza todo, y empiezo a coger, las primeras niñas que yo cojo son en la selección precisamente, en la selección sub-12, y luego pues Oti también intercede por mí cuando hay un cambio de entrenador en el Olivenza femenino, y ahí arranca la carrera de entrenador en fútbol femenino. Y sí que en ese momento yo me sentía a lo mejor muchas veces otros compañeros, incluso profesión o algunos que a lo mejor entrenaban con todo el respeto del mundo en primera regional, como sí que infravalorado, como te he dicho antes, o que bueno, que por ser fútbol femenino no tenía la importancia de una preferente, de una primera regional, o ya ni mucho menos de una tercera, ¿no? Y sí que eso lo he notado que ha cambiado evidentemente en los últimos 3 o 4 años, pero aún así sí que muchas veces parece que tienes que hacer el doble, ¿no? para ser reconocido en esta profesión. En los 2 o 3 últimos años sí que ha dado un salto ya imparable, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Tanto en el entorno de la gente de fuera, aunque es la parte todavía que menos lo comprende, evidentemente, o porque lo asocia mucho todavía al masculino en el aspecto y en ciertas cosas que son totalmente diferentes, pero sí que en los medios, en la repercusión, en la valoración del trabajo que se está haciendo en ese tipo de cosas, creo que sí que se nota evidentemente un cambio radical, ¿no? Es decir, de eso al final tiene la culpa los medios de comunicación, la tele, todo lo que ayuda a que eso se difunda más, ¿no? Sí que es cierto que todavía hay que cambiar esa perspectiva, porque hay mucha idiosincrasia que por desgracia el fútbol femenino todavía tiene que cambiar, y que la espectadora de a pie, digamos, de alguna forma, a lo mejor todavía no entienden. Creo que es una proeza que lo de Santa Teresa, cómo nace el Santa Teresa en femenino en ese aspecto, qué consigue, es decir, creo que tiene un mérito, yo no sé de sobresaliente porque soy bastante autoexigente, pero sí que de notable, ¿no? Es decir, conseguir ser un equipo que asciende por méritos deportivos, que ha habido otras épocas donde ha habido reestructuraciones, tal, ¿no? El Santa Teresa ha jugado en playoff, ha ascendido 3 categorías en 3 temporadas, es decir, mantenerse 4 años seguidos en la élite, cuando han ido cayendo todos los equipos que no pertenecían a una estructura y solo quedamos 3, cuando llegamos había 8 y ahora solo quedan 3, en Santa Teresa hay 2 más que no pertenecían a una estructura masculina. Es decir, creo que es difícil y creo que ahora, como te decía, se empieza a valorar cuando las cosas ven que nos está costando cada vez más, ¿no? Es decir, creo que ahora la gente ha despertado a una dura realidad que nosotros llevamos viviendo 4 años. Creo que no merecemos la clasificación que tenemos, pero que a la vez, decir, muchas veces un quiero y no puedo, ¿no? Dice, para prueba el último partido, ¿no? Donde viene el tercer mejor equipo de España, lo dominamos, le vamos ganando, tenemos para matar el partido y al final se nos van 2 puntos. Eso nos ha pasado durante 4 o 5 partidos de la temporada, en donde perfectamente yo no digo muchas veces, ¿no? Yo siempre digo que a lo mejor no ganas todo eso lo que quieres, pero por lo menos la mitad, y en este caso ha sido casi 0 de lo que hemos merecido en esos 4 o 5 partidos que han terminado en empate, y que podíamos haber sacado 1 o 2 de ellos y la situación sería totalmente diferente. Pero lo llevas como lo tienes que llevar, ¿no? Es decir, al final te traga tu familia, te traga tu gente que te rodea, tu cuerpo técnico, que es al final es la única gente que te comprende como entrenador, y bueno, y sí que con total confianza del club, ¿no? Que eso sí que es una cosa que yo siempre he valorado, ¿no? En el Santa Teresa, es decir, yo sé que tengo total confianza, y eso pues también te da una tranquilidad para trabajar, ¿no? Y conseguir el objetivo que evidentemente lo vamos a conseguir. Como entrenador, toda la gente se queda con el día del Barcelona, pero yo me quedo con el día del ascenso a segunda. Ese ascenso creo que fue imposible, porque un mes antes de
de conseguirlo no había ni ascenso, es decir, no había ni plaza de ascenso, con lo cual yo creo que Pablo seguro que coincidirá conmigo, el presidente, y Carlos Flores, que son los que están conmigo desde el principio, que para mí ese fue el día más feliz de mi vida en Santa Teresa, ¿no? El ascenso a primera, evidentemente, el día del Barcelona como culmen en primera, pero esos fueron muy eso, pero el otro era la consecución a un proyecto conseguido, es decir, a un proyecto que nació con muchos problemas y ese día entramos en categoría nacional en el primer año que estábamos y donde no había ni opciones, donde estábamos desanimados y a tirar la toalla porque había una reestructuración otra vez y no había ascenso y había un tema dificultoso. Habíamos hecho un equipo fútbol 11, se jugó a fútbol 8 aquí en Extremadura ese año, es decir, y la verdad que fue una temporada muy difícil y el día que ascendimos ese día para mí fue el más feliz con el Santa Teresa como entrenador. Yo creo que como el peor momento esta temporada, es decir, y un tramo muy malo. El día del Barcelona, allí recibimos una goleada de esas que hacen mucho daño en lo psicológico y luego encadenamos 3 partidos que eran de nuestra liga y con muy malos resultados, con una actitud. Yo creo que este año, en lo que va de temporada, hemos sufrido todo lo malo que tiene el fútbol, ¿no? Lesiones graves, muy pronto, jornada 1, 2, sí. Se dieron unas circunstancias muy malas que un entrenador lo pasa mal porque su equipo está jugando bien, sus jugadoras entrenan bien y él cree incluso que las cosas las está haciendo bien y los resultados eran pésimos y en ese aspecto, por suerte, eso lo dejamos atrás y ahora creo que aunque sea dificultoso, las cosas las estamos haciendo bastante mejor. Buah, virtudes no creo que yo tenga muchas, es decir, virtudes que creo que soy muy cabezón, es decir, y eso al final lo convierte en ser tenaz, ¿no? Es decir, soy una persona que no le importa trabajar más horas, es decir, soy un enfermo del fútbol y al final eso me afecta en mi vida personal muchas veces para mal, pero quizás también lo que me haga estar aquí, ¿no? Con 34 años, ¿no? Es decir, y haber tenido ese bagaje ya como entrenador con 34 años, es decir, no sé, y defectos tengo 200.000, es decir, soy muy cabezón, soy una persona impaciente muchas veces, a veces me gustaría controlar el pronto que tengo, que es malo, ¿no? Es decir, pero creo que en el fondo luego soy una persona que acepta todo tipo de cosas, pero sí que es cierto que tengo un pronto muy malo, ¿no? Soy presidente de una sociedad de palomas, es decir, crío palomos deportivos, de competición, y ahora hace 2 años que soy hasta el presidente de la sociedad de La Pacense aquí en Badajoz, que tenemos sede ahí en Alvarado, y mi hobby siempre ha sido los animales, tengo todo tipo de animales, eso es una pasión que vino por mi abuelo y por mis tíos, y me gusta la caza, me gusta la pesca, no puedo hacerla prácticamente porque me coincide con todo con el fútbol, pero sí tengo todo tipo de animales, he tenido y tengo, los que puedo tengo. Y mi hobby, lo que intento hacer los martes que no entreno, es ir a Alvarado a volar mis palomas y los sábados cuando puedo y me lo deja el eso también, los concursos. Participo en todos los concursos a nivel regional, algunos a nivel más grande y hacemos lo que pueda, pero me gusta criarlas, enseñarle todo y me gustan los animales en fondo. Y luego lo normal, ¿no? Lo normal, salir al cine, a comer por ahí con los amigos. Soy una persona, en ese aspecto soy bastante tranquilo, no soy una persona de salir mucho ni nada de eso. Y además también, pues quizás por el tipo de profesión que tengo, estoy todo el día viajando, haciendo kilómetros, durmiendo fuera de casa, pues quizás muchas veces cuando llega tengo, por desgracia para mi familia, para mis amigos, cuando llego y tengo un fin de semana libre, que sea precisamente lo que quiero, estar en casa y estar tranquilo, ¿no? Pero bueno, son épocas. Cuando jugaba como jugador, porque a lo mejor me parecía un poco las características, evidentemente salvando la mediocridad mía, es decir, me gustaba Fico, lo que pasa que el problema es que soy muy del Barcelona, es decir, en ese aspecto, del Barcelona masculino, es decir, y bueno, y siempre he sido un jugador, Michael Laudrup, son jugadores que me gustaban mucho en ese aspecto, y bueno, y los he tenido un poco como referencia, ¿no? Me gustaban los mediapuntas, los jugadores de banda, pero con calidad, es decir, y bueno, un poquito esa han sido la referencia. Y como entrenadores, bueno, así a nivel global, evidentemente como reflexivo siempre me ha gustado Johan Cruyff, pero como metódico me han gustado más Mourinho o Bielsa, ¿no? Es decir, aunque sean un poco antagónicos. Bueno, evidentemente estamos en un mundo que lo mueve el dinero. En el fútbol, cuando pasas un poquito de élite, pasas casi de preferente para arriba, todo ya se mueve en función del dinero, ¿no? Es decir, y evidentemente en ese aspecto, pues la región, pues tenemos la mala suerte de no tener las facultades económicas o de otros tipos que teníamos hace a lo mejor la época de los 90, 2000, cuando yo era
joven, cuando era jugar, que cualquier equipo pues tenía patrocinadores, conseguía cosas y ahora es difícil en ese aspecto. Creo que a nivel de fútbol base tenemos una deficiencia creada, pero por cómo se ha montado esto, es decir, los chicos se nos van antes. Antes los jugadores nos quedábamos hasta 18 años, por lo cual teníamos selecciones competitivas, los clubes nuestros de cadete y juvenil eran más competitivos que hoy en día, ahora se van con 12, con 13, antes nos íbamos con 16, 17 los compañeros que se iban, y ese es un problema que tenemos en el fútbol base, en una región muy amplia en ese aspecto, pero creo que dentro de lo que cabe se está trabajando bien, tenemos 4 equipos ahora en segunda B, ojalá, estoy seguro, ¿no?, que lo vamos a mantener los 4. La tercera tiene 3, 4 equipos este año bastante fuerte, vuelve un poquito a renacer eso, ¿no?, y ojalá haya apoyo, ¿no? Y sí que, bueno, ahí sí que me gustaría que hubiese un poquito más de entrenadores extremeños en la segunda B, que miramos muchas veces para afuera cuando tenemos en casa buena cosa. Creo que a nivel de entrenadores sí que deberíamos mejorar un poco, o que por lo menos nos den más oportunidades también aquí. Y luego, en concreto, a lo mejor en el femenino sí que, bueno, nosotros somos un poco el que tira un poco de ese barco, ¿no? Y yo creo que el trabajo del Extremadura está siendo muy bueno también, el trabajo del Cáceres pues lo está haciendo bien, a nivel de tener muchas niñas, de tener cosas importantes en cantera. Y bueno, iban surgiendo pequeños equipitos con mucho esfuerzo, pero creo que también mejorar el número de licencias, ¿no?, que al final es lo importante. Siempre hay mucho que hacer, pero es verdad que nos condiciona, somos una comunidad muy amplia y que las condiciones económicas son difíciles para todos, ¿no?